Estimada Red, en esta ocasión vamos a analizar un nuevo texto, un comunicado de la Policía Nacional del Perú. Eh, para mis compatriotas ya es conocido el lamentable hecho que sucedió en el estadio de Alianza Lima el miércoles, luego de terminarse la final del Campeonato de Fútbol Nacional. Y esa noticia también lamentablemente ha dado la vuelta al mundo. Y ante esto hay una institución que es la Policía Nacional del Perú que ha emitido un comunicado. Ese comunicado tiene una serie de errores en cuanto específicamente al uso de los gerundios. Entonces yo voy a analizarlo en esta ocasión. Para ello, en este caso concreto de este comunicado, dado que se está empleando de manera incorrecta los gerundios, yo necesito facilitarles brevemente unos conocimientos previos acerca de este tipo de palabras. Aquí lo tengo, este es un artículo que he publicado en LinkedIn y aquí explico de manera bien sencilla qué es el gerundio. Es una forma no personal del verbo, es decir, no es conjugada, no se sabe quién ha realizado la acción, eh, salvo que acompañe a otro verbo, como estamos viendo aquí en este ejemplo. Y se caracteriza por terminar en endo, ando, yendo. ¿Qué es lo importante sobre el gerundio que deben saber para redactar? Primero, la primera información que ustedes van a facilitar mediante este tipo de palabras al momento de redactar. La información de tiempo. Tiempo en cuanto a acción. Aquí tenemos un gerundio caminando. Y si lo complementamos con este verbo, llegaremos, que este sí es un verbo conjugado, nosotros llegaremos. Ambos forman una perífrasis para indicar una acción simultánea. ¿Cómo llegaremos? Este caminando, este gerundio caminando, complementa al verbo principal de la oración y de esa manera se expresa una acción. En este caso es simultánea, ¿no? El caminando es simultáneo a la acción de llegar. Llegaremos. Por eso se eh, considera correcto para expresar acción simultánea. Llegaremos caminando, por ejemplo, estamos disertando sobre el gerundio, por ejemplo. Y también puede expresar acción anterior. Habiendo corrido, este habiendo es el gerundio aquí, ¿no? Una acción anterior. Pero lo que nunca jamás va a expresar el gerundio es una acción posterior, ¿no? Por ejemplo, explicó el tema eh, publicando luego el video en LinkedIn, ¿no? Eso no es correcto, ¿no? Ahí sería, explicó el tema y publicó luego el video en LinkedIn, que es lo que yo voy a hacer cuando termine de grabar. Ahora, adicionalmente a la información de tiempo, en cuanto a acción simultánea o acción posterior a la que indica el verbo principal de la oración, también el gerundio presenta otros contenidos. Modo o manera, este es uno de los más comunes. Hay otros que es causa, que es condición, pero uno de los más comunes usos correctos del gerundio es este, modo o manera. Ya lo vamos a ver después en el libro de estilo de justicia de la RAE. Abrió la puerta introduciendo una tarjeta por la ranura. ¿Cómo abrió la puerta? Introduciendo. Entonces, este introduciendo eh, afecta al verbo principal o complementa al verbo principal de la oración que es abriendo. ¿Cómo abrió la puerta? Introduciendo una tarjeta, ¿no? Como se hace usualmente en los hoteles para poder abrir la puerta. Bien, estos ejemplos he tomado del libro Gramática y Ortografía Básicas de la Lengua Española. Luego vamos a ir a ese libro. ¿Qué es lo que vamos a analizar hoy día? Rápidamente lo proyecto. Acá está. ¿Por qué he realizado esta brevísima clase sobre los gerundios? Este es el comunicado que vamos a analizar. Comunicado número 20, 2023 de la Policía Nacional del Perú. Fue
escrito el 9 de noviembre, es decir, ayer, estamos 10. Eh, ya, aquí presentan el tema respecto del cual se va a tratar, ¿no? En este primer párrafo introductorio. Con relación a las declaraciones vertidas por el delegado del Club de Alianza Lima, refiriendo, acá hay un primer gerundio, refiriendo. Este es incorrectísimo, ojo. No quiero detenerme a explicar mucho aquí, pero sí es incorrectísimo porque no se debe usar este gerundio, sino que se debió decir aquí quién refirió. Luego lo voy a explicar en los comentarios. Si me voy a explicar todos los gerundios incorrectos de este comunicado, voy a quedarme mucho tiempo aquí. ¿Quién refirió? Acá podría haberse utilizado la forma conjugada. ¿Quién refirió? Luego voy a explicar por qué. Pero no es el gerundio que, como les digo, que voy a explayarme explicando por qué se ha usado de forma incorrecta. ¿Quién refirió que habría coordinado con las autoridades, Ministerio Público y Policía Nacional de Perú, para la interrupción de la iluminación en el estadio Alejandro Villanueva Matute al término del partido por el campeonato de la Liga número 1? ¿Qué pasa? Aquí hay un entredicho, hay un intercambio de declaraciones que supuestamente el delegado del Club Alianza Lima había dicho que había coordinado con las autoridades para apagar las luces del estadio luego de que el equipo rival campeonó en la casa del Club Alianza Lima, el Club Universitario de Deportes. Hubo una felicitación por ese logro. Bien, tenemos el contexto. Aquí en este primer párrafo, bueno, lo que he analizado, fútbol. Lo que he analizado en cuanto a pautas para clarificar, se pudo haber elaborado una lista para eh, enumerar a los representantes y no tener todo este bloque aquí. ¿Cuántas palabras tenemos? 60 palabras en una sola oración. Se pudo haber elaborado una lista. Yo sobre ese tema ya he explicado en otro momento. Este es el párrafo, voy a darle un zoom requerido. Este es el párrafo en el cual voy a analizar los gerundios. Hay otros gerundios más, ese está correcto, vienen realizando. ¿Por qué es correcto aquí? Porque sí se está empleando se está expresando acción simultánea, ¿no? El realizando, que es el gerundio, con el vienen, que es el verbo de la oración principal, el verbo principal de la oración. Ante lo acontecido, dos equipos de la Dirección de Investigación Criminal vienen realizando. Este realizando, junto con el verbo vienen, forman una perífrasis y expresan en acción simultánea el realizando con el bien. Eso está correcto. Acá hay otro gerundio, deslindando, ese está incorrecto. Sobre ello en la publicación que realicé en LinkedIn, sobre el primero que he explicado y sobre este primero que he explicado aquí arriba, que ya lo transformé, que decía aquí refiriendo. Sobre este deslindando, voy a explicar en la publicación de LinkedIn mediante comentarios, porque les reitero, no puedo explayarme tanto. Aquí no estamos en una clase del colegio en la cual les voy a decir, este es incorrecto, tienen 10, ¿no? En cualquier escala que quieran ponerle a un calificativo de la redacción de un texto. No les voy a decir que es incorrecto y ya, no quiero sancionar el uso simplemente por ser un grammar nazi, ¿no? Lo que yo busco, en este caso, explicarles por qué se ha empleado incorrectamente el gerundio es hacerles notar que, lamentablemente, la redacción de este párrafo no queda del todo, no puede resultar del todo comprensible, dado que aquí, en esta oración, precisamente, en este párrafo, estamos utilizando 44 palabras y pudo haberse redactado este segmento, esta oración, incluso en dos.
oraciones para procurar aplicar la pauta de redacción en lenguaje claro, que nos indica que no deberíamos redactar oraciones de más de 30 o máximo 40 palabras. ¿Y cuál es el problema con esta oración? Voy a analizar también la primera, pero me detengo con esta segunda, que como salta a la vista es la más extensa. El problema es este, Gerundio. Y este es el meollo del asunto. Por eso estoy explicando en este video los usos correctos. He empezado con los correctos y voy a explicar los usos incorrectos. ¿Por qué? Como les reitero, no para quedarme en el plano de sancionar el uso incorrecto, sino para sustentar que ese uso incorrecto alarga innecesariamente la oración. Por lo tanto, no contribuye a comunicar de manera clara lo que se está transmitiendo aquí. Poniendo en riesgo está mal empleado, luego voy a explicar por qué, y permaneciendo también está mal empleado. Estos son los dos gerundios con los cuales me voy a detener y explayar. Sin mayor preámbulo, necesito pasar a la fuente una de las primeras fuentes que voy a emplear para explicarles por qué es incorrecto este uso. Y luego de explicar por qué es incorrecto, voy a facilitarles la pauta de redacción para poder eh, dividir esa oración, esas dos oraciones que les he mostrado. Bien, ese es el libro que vamos a utilizar hoy día, es el famoso libro Estilo de la Justicia. ¿Qué sucede? En este libro Estilo de la Justicia, en una grabación anterior ya les había explicado que la RAE, junto con el Poder Judicial de España, ante estos usos que tienden a generar una redacción compleja en los escritos judiciales, ante esta situación, se ha publicado este libro, se ha elaborado estas nociones de gramática y también pautas, que es lo que yo quiero rescatar. Bueno, ¿qué se dice el gerundio aquí? Algo interesante que pueda servirnos para analizar el comunicado. Ya les había explicado, permítanme subir, es una forma no personal el gerundio, porque no es conjugada, no se sabe quién realiza la acción, por eso es no personal. Se articula añadiendo ando o yendo, ¿no? Eso ya se había explicado. Puede ser simple o compuesto. Ya, esa es la noción básica. Les había indicado, expresa simultaneidad temporal, ¿no? Ese es correcto, porque el gerundio expresa acción simultánea o acción anterior, pero no puede expresar la acción posterior. Otra información, otros valores, el causal, que es uno de los más reconocidos, ya les había explicado mediante un ejemplo. ¿Qué pasa en los textos jurídicos? Y si acá le cambiamos en los textos de la comunicación interna o externa de las empresas, es lo mismo. Ya les había explicado en otra grabación que el modelo que se sigue en la comunicación de las empresas es el modelo de la redacción en lenguaje jurídico y el lenguaje administrativo, es decir, el lenguaje emitido por las instituciones del Estado. En estos textos jurídicos que sirven de modelo para los textos que ustedes están redactando, se incurren dos errores: usos incorrectos y frecuencia abusiva. Se utilizan de manera inapropiada y se usan mucho el gerundio. Lo correcto ya les he explicado: simultaneidad, perífrasis, ¿no? Que complementa, el gerundio complementa a un verbo. Y bueno, lo más interesante es acá en los usos incorrectos. El gerundio de posterioridad, ya les había explicado que no se utiliza el gerundio para expresar acción posterior a la del verbo principal. Y de aquí de conclusión. A veces, ¿qué sucede? Y me detengo aquí porque ese es uno de los usos incorrectos que está tendiendo a complejizar la oración que vamos a analizar en el comunicado. A veces se utiliza de forma incorrecta el gerundio para introducir una conclusión o cierre del enunciado.
Vamos a regresar al ejemplo. Permítame copiar esto. Esta es la pauta que vamos a usar, ¿ok? Por eso la copio. Eh, Regresamos a nuestro ejemplo. Este permaneciendo, voy a copiar la pauta por acá arriba. Eh, Está configurado como está configurado del mismo JPG de donde he tomado o del JPG del comunicado, se configura a veces. Esta es la pauta, ojo, vamos a regresar ahorita a ella. ¿Por qué yo digo que este permaneciendo es un gerundio de conclusión o cierre? Porque el único motivo por el cual se ha empleado este permaneciendo es para terminar este enunciado con el cual se inicia este párrafo. Dicho evento deportivo, ¿no? La final del Campeonato de Fútbol Peruano, se desarrolló de acuerdo a la programación, es decir, empezó a la hora, es lo que nos está informando aquí la policía. Aquí, ojo, tenemos un verbo, se desarrolló. Pero este gerundio no complementa necesariamente al, al verbo se desarrolló porque no expresa una causa. No, perdón, no expresa un modo en el cual se está desarrollando el evento deportivo. El modo está expresado acá. Aquí se indica en esta frase que estoy resaltando el plomo. ¿Cómo se desarrolló dicho evento deportivo? De acuerdo a la programación. Listo. Se desarrolló así, de acuerdo a la programación, es decir, empezó a la hora. Entonces, no es un gerundio que indica modo. Y también aquí podemos ver que estamos hablando de un sujeto diferente. Dicho evento deportivo se desarrolló, ¿no? El de partidos se desarrolló a la hora establecida, de acuerdo a la programación. Pero acá ahí nos introducen otro sujeto, los efectivos policiales. Y ese sujeto está complementado con el gerundio permaneciente. Entonces, ¿por qué les indico que este es un gerundio simplemente de conclusión o cierre del enunciado? Ah, acá se ha utilizado el permaneciendo para terminar la idea, para cerrar el enunciado, esta primera oración. No hay otra explicación por la cual se haya utilizado. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Acá yo lo tengo resaltada la pauta. Para evitar este gerundio de cierre o de conclusión del enunciado, eh, se coloca un punto y se inicia un nuevo enunciado con el verbo en forma personal. Lo que también podemos hacer aquí es, de hecho, tomar esta pauta, esta de aquí, iniciar un nuevo enunciado con el verbo en forma personal. Empezaremos con esto. Los efectivos policiales, en forma no personal, este gerundio sería permaneciendo, ¿no? Ellos permaneciendo. Y le ponemos el punto. Dicho evento deportivo se desarrolló de acuerdo a la programación. Los efectivos policiales, ahora sí ya no es un gerundio, ya nos está alargando la oración. Los efectivos policiales permanecieron en el interior y exterior del estadio en espera de la culminación. Entonces ya tenemos dos oraciones más breves. En total, ¿cuánto hubieran tenido este enunciado? A ver, contar palabras. 27. Pero ahora, segmentado, obviamente, se ha organizado, se ha distribuido mejor la información. Dicho evento deportivo se desarrolló de acuerdo a la programación.
Los efectivos policiales permanecieron en el interior y exterior del estadio en espera de la culminación. Solucionado ese problema. Aquí hay algo, aquí hay un fenómeno, antes de pasar con el gerundio, que también es perfectible. Alguna vez yo les había explicado en otra grabación que existe un uso del punto y coma que sirve para separar oraciones independientes vinculadas por su sentido. Bueno, aquí nos encontramos con otro uso, que es el uso ante conectores, ¿no? El sin embargo es un conector de contraste, contraargumentativo, denominaciones. Este, sin embargo, ya sirve para pasar, obviamente, a otra idea. Acá, hasta aquí se ha mencionado que todo estaba transcurriendo según la normalidad. Para pasar a una idea opuesta, en la cual ya se va a presentar el hecho que ocasionó la emisión de este comunicado, que es el apagón, se apagaron las luces. Se utiliza, ¿no?, ese conector, sin embargo, para cambiar una idea opuesta, contraria. Acá está todo según la normalidad y acá con el apagón nada de lo estipulado se pudo culminar de una manera feliz, sino todo lo contrario, ¿no? Por eso se utiliza ese conector, sin embargo. Pero ¿cuál es el problema con el uso de este sin embargo en cuanto a la puntuación? Se ha delimitado mediante punto y coma. Les voy a compartir qué dice la RAE respecto de esto. Desde ya adelante, no se utiliza el punto y coma en ese caso, antes de pasar acá. Eh, sin embargo, aquí toda esta oración, aquí estamos hablando de un enunciado muy extenso. ¿Cuántas líneas tiene? 1, 2, 3, 4. Y más esta mitad de acá, 4,5. Es muy extenso. Entonces, ¿qué nos dice la RAE? La RAE nos dice lo siguiente. Permítanme proyectar. Esto está en esta página. Acá está. Les voy a proyectar el libro Gramática y Ortografía Básicas de la RAE. Se recomienda escribir punto y coma delante de conectores discursivos que vinculan periodos de cierta longitud, pero nótese que los ejemplos. Esa es una cierta longitud, o sea, mediana longitud, ¿no? Pero nótese los ejemplos, son una línea y cuarto, digamos. También no acá en otro ejemplo. Ante el sin embargo, aquí en este primer ejemplo, ante el sin embargo, el enunciado no es, o los segmentos que se relacionan a la oración no son muy extensos. Aquí en este segundo tampoco, y en este tercero menos. En el comunicado que estamos analizando, los enunciados ya corresponden a o los segmentos que se están relacionando corresponden a este caso. Son muy extensos. Por eso les marcaba que constituyen 4 líneas. Vamos a regresar y lo vamos a ratificar. En esos casos que se vinculan segmentos muy extensos que indica la RAE, el uso del punto y seguido, ya no, el punto y coma ya resulta muy endeble. Esta es una explicación mía, no lo dice la RAE. Ya resulta muy insuficiente para vincular, y ahora sí voy a regresar al ejemplo, resulta muy insuficiente desde el punto de vista visual esa es mi explicación, para poder delimitar las oraciones. Entonces, por eso aquí se tiene que colocar. Sin embargo, de esa forma se marca visualmente con mayor énfasis la distinción entre estas 2 primeras oraciones y esta siguiente, que lamentablemente, ¿cuántas palabras tiene? Acá hay 44, ya se exceden, ¿no? Entonces, ¿por qué se excede? Por el uso de este poniendo.
Es un uso incorrecto, pero ya les he dicho, no estoy trayendo el tema de los gerundios para que ustedes sepan que es correcto o incorrecto necesariamente, sino para explicarles que esto tiende a complejizar la redacción. Quedémonos con esa idea que se debe evitar. Bien, sin embargo, sin comunicación alguna por parte de los organizadores y los representantes antes mencionados, este es un inciso y acá se termina de enumerar ese inciso y por eso se coloca una coma. Luego, en algún momento, voy a explicar sobre el uso de la coma para delimitar incisos. Al término del partido, es un circunstancial de tiempo que también funciona como inciso. ¿Qué pasó al término del partido? Bueno, y esta es la noticia que ha dado la vuelta al mundo. Sorpresivamente se apagaron las luces del estadio. Ese es un despropósito mayúsculo. ¿Cómo vas a apagar las luces en un estadio? Las personas, ¿cómo van a hacer para salir, retirarse? Todos quienes hemos ido a un estadio sabemos que luego de un partido hay mucha gente movilizándose hacia la parte exterior, ¿no? Para salir, para irse a sus casas. ¿Y cómo la gente se va a desplazar ante esa situación? Bueno, despropósito total, lo censuro, lo critico, lo deploro totalmente. Se apagaron las luces. Hasta aquí, estimadas y estimados, ya se termina un enunciado con sentido completo, ¿no? Si de manera intempestiva, es decir, sin comunicación alguna, al final del partido, sorpresivamente se apagaron las luces. Se acabó el enunciado. Aquí, punto. Este poniendo sirve usado de manera incorrecta, sirve para añadir una oración subordinada. Aquí esta oración principal que empieza, perdón, empezamos, está añadiendo una oración subordinada a esta oración principal. Lo voy a destacar de una vez todo en plomo. Se añade esta subordinada y se alarga la oración. Hasta acá, ¿cuántas palabras tiene esta oración? ¿Cómo vamos aquí? Siempre monitoreando la cantidad de palabras. 24. Una cantidad de palabras totalmente manejable para una óptima comprensión del enunciado. Pero si le van a alargar este segmento, esta oración subordinada, ya van a agregar, van a tener un enunciado de 44 palabras. No es manejable, no es recomendable, según las pautas de redacción del lenguaje. Entonces, ¿por qué es incorrecto este? Ya les acabo de explicar por qué no se debe usar este gerundio, ¿no? Porque añade de manera innecesaria una oración subordinada. Acá ya se había terminado en esta palabra luces, la idea con sentido completo que constituye esta oración. Y acá se quiere alargar la oración innecesariamente. ¿Y por qué se ha hecho? Lamentablemente, por el motivo siguiente. No se tiene conocimiento de que esté poniendo es un gerundio que está expresando acción posterior, ¿no? ¿Cuál es el verbo eh, de la oración principal? Se apagaron las luces. Y el poner en riesgo la permanencia y salida de los jugadores y de los espectadores, obviamente, ya es una acción posterior. No es simultáneo, es imposible que sea simultáneo, ¿no? El hecho de apagar las luces y de poner en riesgo la permanencia y la salida son dos acciones posteriores. Entonces está mal empleado ese gerundio. Recuerden, el gerundio expresa acción anterior a la del verbo principal, a acción simultánea, jamás acción posterior. Y también aquí se ha querido utilizar este gerundio para expresar una consecuencia de esta primera oración aquí, ¿no? De esta primera aquí. Al apagarse las luces, ¿cuál es la consecuencia? Se pone en riesgo la permanencia y la salida de los jugadores y los espectadores. Entonces, si se ha empleado consecuencia, permítame regresar aquí al libro de justicia de la RAE. ¿Qué nos dice la RAE al respecto? Ya hemos analizado el gerundio de conclusión. Ahora el de consecuencia.
Conviene sustituir el gerundio por oraciones introducidas por expresiones ilativas del tipo por lo que, consecuentemente, ¿no? Quedemos con el por lo que. Vamos a ver si aplica, ¿no? El por lo que, a ver, lo voy a traer acá, voy a copiar. Entonces ya está explicado. Ese lo voy a traer acá de todas maneras para explicarlo así in situ en el comunicado. Copiar, y así pasamos a upload. Un momento, estoy- ya, lo traigo aquí, lo vamos a poner acá debajo. Vamos a traer la información del libro Estilo de Justicia de la Raya. Ya, ¿qué nos dice la RAE? No es extraño hallar gerundios de posterioridad que aportan una idea de consecuencia. Es un gerundio de posterioridad. Ya les he explicado por qué es de posterioridad, porque está indicando un hecho posterior en el tiempo, valga la redundancia, al verbo, había una coma, ojo, está indicando una acción posterior a la oración del verbo principal. Este poniendo en riesgo añade una oración, una idea posterior al verbo principal de la oración se apaga. Ya lo expliqué. Y a su vez indica este gerundio de posterioridad en cuanto a tiempo, eh, aporta una idea de consecuencia, ¿no? Ante el hecho de apagar, la consecuencia fue que hubo un riesgo para los jugadores y para los espectadores. Esa es la situación. Conviene sustituir, ahora la pauta de redacción que nos indica la RAE, conviene sustituir el gerundio, poniendo, por oraciones introducidas por expresiones ilativas del tipo por lo que. Ese por lo que, lamentablemente, si lo traemos aquí, al inicio, no va a quedar insuficiente. Estamos hablando de que se está expresando consecuencia, ahora sí vamos a ponerle punto, para armar una nueva oración. Estamos hablando de que poniendo expresa consecuencia, empleemos un marcador discursivo extraoracional, ¿no? Que puede vincular dos oraciones. Por lo que es intraoracional, porque vincularía dos ideas dentro de la misma oración. Estaríamos cambiando, o mejor dicho, no estaríamos segmentando de una manera muy clara y definida las dos partes de esta oración. Entonces, utilicemos un marcador discursivo extraoracional. En vez de por lo que, su equivalente es por tanto, ¿no? Por tanto. Y obviamente siempre los gerundios se tienen que transformar a un verbo conjugado. Cada vez que procedan de esa forma, siempre les voy a sugerir qué modelo tendrían que utilizar para transformar el gerundio en una forma conjugada. El modelo que ya se viene empleando en el párrafo, ¿no? Acá se está utilizando la forma impersonal, se desarrolló, ¿no? Se apagaron. Entonces, ese poniendo, transfórmelo también de manera impersonal, se puso. Por tanto, se puso en riesgo y ahí tenemos una opción mucho más manejable, ¿no? Introduciendo este conector, este color. Por tanto, se puso en riesgo la permanencia y salida de los jugadores de ambos equipos y los espectadores. ¿Cómo nos está quedando ahora estas últimas oraciones? De una forma más manejable. 23 palabras, obviamente. En total, si no se hubiera realizado este procedimiento de clarificación, es decir, aplicación de la pauta del lenguaje claro,
Eh, si no se hubiera realizado este procedimiento, hubiéramos tenido todavía un enunciado con 47 palabras, ¿no? O con muchas palabras. A ver, vamos a revisar cómo estaba antes. ¿Cómo estaba antes de la clarificación? Tenía, para ser exactos en cuanto a la cantidad de palabras, tenía 44. Después de la clarificación, se ha dividido en dos oraciones mucho más manejables en cuanto a la cantidad de palabras y por tanto a la cantidad de información que va a procesar el lector. Una primera oración con 24 y una segunda oración con, como habíamos visto, 23. Bien, estimados, estimados. De esa forma, entonces, la conclusión, la idea clave que deben tener ustedes es, se debe evitar los gerundios para agregar oraciones subordinadas. Y obviamente para evitar ese uso del gerundio es necesario que ustedes conozcan cuáles son los usos tanto correctos como incorrectos del gerundio. Bien, toda esa información le voy a facilitar en una publicación que va a acompañar, eh, y este video va a acompañar a dicha publicación. Gracias si es que han terminado de revisar de manera completa este video. Espero que les sea de utilidad y nos vemos hasta otra oportunidad.